Padre, queremos, Señor, queremos siempre estar en tus tiempos y haciendo tu voluntad. Queremos orar como nos enseñaste a orar. Queremos caminar como nos enseñaste a caminar. Y por eso venga tu reino y se haga tu voluntad. Y por eso, Padre Santo, el lugar que nos permite reunirnos, el lugar de ese acuerdo que nos permite ser dos o más reunidos, no reunidos, Señor, porque hacemos un grupo, sino nuevamente porque hacemos Shema. Porque cuando dos están reunidos en el nombre de Cristo Jesús, Shema, Shema tu dabar, Shema tu pacto, Shema a tu ejad, porque tú eres ejad. No viniste a dividir lo que tú uniste, sino viniste a unir lo que divide, Señor, la maldad, la enfermedad, la pestilencia, la espada, el hambre. Para unir, Señor, lo que tú viniste a unir, varón y hembra, para venir a unir la sanidad, para que seamos como en el cielo, Señor. Por eso, tu Santo Espíritu, por eso ese nuevo nacimiento, por eso, Señor, nuestra heredad, nuestro testimonio, Señor, fluyan. Tóquese, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ese sonido de jubileo, tóquese, Señor, corre esas corrientes de agua de vida, Padre bendito, así como las del cielo. Qué gran satisfacción, qué gran bendición, Señor, saber que hay nubes, que no son nubes vacías, Señor, como esos hombres llevados por doctrina, sino en el nombre de Cristo Jesús son hombres, son mujeres que llenan sus pozos, que vuelven a tu fuente, Padre, y que elevan estas aguas, Padre de los cielos. Porque, Señor, si no nos levantaríamos, si no nos levantaríamos y no se levantarían tus cabezas, pues estas aguas serían vanas. Pues en el nombre de Cristo Jesús, levántese, puertas sus dinteles, levántese sus cabezas, levántese, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo santo, levántese, Señor, el que nos sacó con brazo fuerte, el que nos liberó, Señor, de esa esclavitud, de la opresión, de la pestilencia, del deber, y nos dio, Señor, su ley, su dabar, su palabra y una casa, Señor. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, levántese en estas aguas y levántese, Señor, esta unción con la que, Señor, huela, Padre, nuestro caminar a tu perfume, nuestros pasos, Señor, huelan a tu evangelio, a palabra viva y nueva, porque, Señor, eso es lo que olemos a vida, olemos a ese novio, olemos, Señor, al que está buscando, el que nos anhela fervientemente, al que, Señor, nos cuida, al que, Señor, nos ha bendecido con toda bendición en el Espíritu, el que nos dio las puertas del Hades y las puertas de los enemigos. A Él, Señor, que es la gloria, a Él huele, Señor, nuestro caminar. A Él huela, Señor, nuestros pasos, huelan a sanidad, huelan a santidad, huelan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a todo ese pacto de libertad, de amor, de bendición que nos permite decir que ese espíritu y ese fuego con el que nos ha bautizado, Padre, es un fuego, Señor, de lenguas, es un fuego, Señor, de heredad, es un fuego, Señor, de aguas, es un fuego, Señor, de libertad, Padre, y es un fuego, Padre, de palabra y de aroma. Y, Señor, ¿cómo no volver a ti? En lugar, Señor, de que se vuelvan esos sacrificios viejos, de que la maldición se levante, de que esas rodillas endebles, caídas, Padre, se dobleguen ante la maldad. Pues en el nombre de Cristo Jesús, en cambio, Dios de los cielos, bendecir, levantarnos y levantar, Padre, esos árboles plantados junto a esas aguas, esas raíces de los cielos, y hacer, Señor, de las de nuestras generaciones, porque si las anteriores torcieron, Padre, pues nosotros en el nombre de Cristo Jesús enderezamos esas raíces, porque si las de los nuestros nos están pidiendo unas raíces de aguas de vida, pues nosotros, Padre, les podamos ofrecer también a ellos, a los que vienen, a los que, Señor, nos has dado, a los que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nos seguirás poniendo en el camino, devolverles, Señor, no solo esas raíces, sino devolverles agua de vida, devolverles, Señor, no solo ese pan mohoso, viejo, sino un pan de vida. Devolverle, Señor, no unos sacrificios, ni nuestro cansancio, ni nuestras guerras, ni nuestras peleas, ni nuestras batallas, sino devolverle, Señor, un orden santo, un orden de sábado. Así que bendito seas, porque en el nombre de Cristo Jesús nos concedes que dos o más hoy seamos Shema,
Shema, de quien nos llamó a unirnos en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es ese nombre, sobre todo nombre, que el Señor con Shema nos llamó a ser unidad, a ser uno, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu de Dios, pues en el nombre de Cristo Jesús, Shema, como Yehvá, como Yahvé, es Ejad en los cielos y en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. ¿Cómo están? Amén, pastor. Bueno, miren, en el libro de Esther hay una cosa aquí, una cosa escondida. Hoy es el día 23. Estamos completando el día 23 prácticamente de este tercer mes. Y no vamos a ver el libro de Esther, ya lo hemos visto en otros años, sino lo interesante de lo que está detrás de esto, detrás de esta alegría, ¿no? Porque el 23 en Esther capítulo, ¿dónde están mis lentes? Estoy sin lentes. ¿Me puedo ir a buscar mis lentes, mamá? Acá están, no te preocupes. Esther capítulo 8 debe ser, déjame ver. Ruth, Esther capítulo 8. 8-9. Y esta fecha, esta carta siempre es vigente, ¿no? Porque a través de esto nos muestra también un tiempo especial, el tiempo que nosotros estamos pasando. Dice Esther 8:9, y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Siván, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Y se escribió en el nombre del rey Asuero, y se selló con el anillo del rey. Y se enviaron las cartas por medio de correos a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. O sea, bueno, en ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero. El 13 del mes 12, es decir, el mes del Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día, a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y abreviados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue un día de luz, alegría, de gozo y de gloria en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey sobre el decreto. Había alegría, gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Así que, primeramente, me gustaría compartir o preguntar más bien que si me pueden compartir de respecto de la prédica del domingo, si ustedes leyeron, si ustedes vieron los versículos, los antecedentes y las cosas que, como hemos comentado, pues en medio de todo esto estamos en un tiempo diferente. Es un tiempo de alegría, gozo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué se está transformando nuestra palabra? ¿En qué se está transformando nuestra libertad? ¿En qué se está transformando
nuestra voz, nuestro sonido, nuestro aroma. Entonces, lo que desde el viernes estamos acentuando es que tiene que transformarse en una oración, pero ahora vemos que la oración va ligada a la parte de la unción. Entonces, explicarles, eso es lo que hemos estado tratando de decir en estas prédicas. Oración y unción van de la mano, porque son sonidos son sonidos de jubileo. Entonces, todo esto va de la mano. Y esos son los que nos garantizan, esos son los que nos garantizan que esa libertad a la que Dios nos ha llamado, libere lo que tiene que liberar. Porque, de lo contrario, pues ya hemos visto que, lo dicho, ¿no? Si no hay una palabra, si no hay una palabra, si no hay una voz, si no hay un sonido de Dios en medio de nuestra voz, de nuestra palabra, ¿qué va a haber? En lugar de eso, ¿qué es lo que toma lugar? Toma lugar, en lugar de eso, toma lugar nuestra mente, nuestro corazón, y eso sería chévere que tome nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, pero no. ¿Qué es lo que toma lugar? Es algo que ya viene en nuestro chip impuesto, sea por nuestra naturaleza, o sea por nuestra paternidad, o sea por nuestras propias casas ancestrales. Entonces, eso, en lugar de salir palabras de nuestra boca, ¿qué salen? Salen palabras preconcebidas que en lugar de ser palabras preelaboradas, pensamientos preelaborados, decisiones preelaboradas. ¿Y cómo se llaman esas? Eso se llaman imposiciones de deberes y obligaciones, que al final todo eso tarde o temprano termina por oler feo. Y por eso se llama pestilencia. Así que si por favor me pueden ayudar a compartir alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención de lo que hemos leído, pues de lo que hemos visto este día domingo, pues chévere, para poder desarrollar qué es lo que vamos a desarrollar. Amén. Entonces, ¿qué les había pedido? Que lean Éxodo 30. ¿Qué más? Lo mismo que habíamos leído Jeremías 34, si les llama la atención desarrollar lo que pasó en el libro de Jeremías, pues Jeremías 34. ¿Qué más? Cantares. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Está entonces todo claro. Todo esto lo estamos transformando en oración y unción. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ungirse? ¿Qué es la oración? ¿Y para qué es la unción? Vámonos. Ya leímos el libro de Esther, Esther 8. ¿Algún versículo que le haya llamado la atención? ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención? ¿No? Estamos hoy en este día. ¿Por qué es tan importante este día? Porque para usted, para mí, es un día importante. Sí, es un día bíblico. ¿Por qué es importante este día? ¿A qué debería saber este día? Ahora, ¿y por qué al mismo tiempo es bonito? Pero huele bonito esto. ¿A qué huele esto? Suena bonito. Es alegre. Pero todo lo que es alegría, ¿cómo estamos ahora? También estamos, me supongo que debe ser unos días, si es 23 y hay todas estas cosas de alegría y escritas, me supongo que va a ser un día bueno para usted. Entonces, esa alegría es buena. ¿Por qué es buena? Esa alegría no es tan buena. ¿Por qué no es tan buena? ¿A dónde tiene que encaminarse un triunfo, una victoria? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? Tampoco. Entonces lo dejamos pasar. Marquito, es un día de decreto, ¿cierto? Es un día de decreto.
Gracias por la pregunta, Erika. Entonces, muy buena pregunta, porque mire, no es un día de decreto, es un tiempo. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios, no para hacer un día de decreto, sino para transformar ese Espíritu de Dios, ese nuevo nacimiento, transformarlo en qué? Transformarlo en palabras, transformarlo en escritura, transformarlo en desarrollar eso, transformarlo, lo que hemos visto, o sea, lo más fuerte para mí, transformarlo en un sonido, no en cualquier sonido, sino en un sonido de jubileo. Y al transformarlo en un sonido de jubileo, transformarlo en unción. Entonces estamos en el tiempo del Espíritu Santo para transformar la unción. Y sin embargo, claro, todos pensamos que es la unción. Pensamos que la unción es algo pique, se pone, listo, les ponían y listo, reyes. ¿No? Entonces el Espíritu, la unción, el jubileo, ¿para qué es? Para desarrollarlo. Entonces, este día es importante. ¿Por qué? Porque es un día de decretos. Uy, ¿qué es este día? Ahí tendríamos que ver por qué este día está ahí como enclavado en medio de nuestra vida, en medio de la Biblia, en medio de un tercer mes del Espíritu. ¿Por qué está enclavado ahí? Pero gracias, no sé si con esto contesto su pregunta, Erika. Porque es un día de jubileo. Es un tiempo, es una temporada. Ahora, no se olvide, otra cosa, no se olvide que toda esta temporada pertenece a un séptimo año, como estábamos comentando con Mía. Entonces, estamos hasta el séptimo mes. Es toda una temporada de jubileo, no por los 7 años, sino por el nuevo nacimiento, por el derramamiento del Espíritu, por el Pentecostés. Y todo esto le da sentido a este séptimo año. Y este séptimo año es un año sabático, pero sobre todas las cosas es un año Shemitah. Entonces, a eso voy, que a veces damos por sentadas las cosas y lo que tenemos que hacer no es si sabemos o no sabemos, sino saberlo y desarrollarlo. Así que tenemos incluso, entonces, esto también está dentro de eso. Estamos dentro de un tiempo Shemitah. Así que, eh, y claro, el Shemitah o el jubileo, ¿cuál le da sentido a quién? ¿El jubileo le da sentido al Shemitah o el Shemitah le da sentido al jubileo? Entonces, si no hay uno de los dos, ¿le va a dar el sentido? Le va a dar un sentido incompleto. Pero gracias por la pregunta. Continuamos. Mientras usted puede pensar qué es lo que está detrás de esto, que es incorrecto, podemos ir justamente a desarrollar lo que hemos estado desarrollando. El libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30. Desde el verso 23. Esta es la parte que nos corresponde. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, se trata de dos cosas. Aquí dice, se trata de un aceite, se trata de la unción. ¿Ya? Entonces, mire, yo creo que si usted me ayuda con las preguntas, podemos desarrollar un montón de cosas, pero si no me ayuda con la pregunta, yo prefiero que usted tenga claro con esto y yo le comienzo a hacer las preguntas que a mí también se me vinieron en su momento. Dice, toma también de las especies más finas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las especies más finas? Entonces, uno, pregunta, ¿cuáles son las especies más finas? Lo otro dice, de mirra fluida. ¿Cuál es la mirra fluida? O sea, que hay una mirra fluida y una mirra no fluida. Bueno, 500 ciclos de canela aromática, la mitad, 250. Y de caña aromática, 250. De caña, de casia 500, conforme al ciclo del santuario. Y un hin de aceite de oliva. Entonces, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Y harás de ello el aceite de la unción. Ah, entonces, ¿qué es la unción? La unción, ¿alguien puede? La unción es
La sustancia es el producto, esa es la palabra. Es el producto por el cual Cristo Jesús se llama ¿cómo? Cristo Jesús se llama el Mesías. ¿Por qué Cristo Jesús es el Mesías? Porque es ungido. ¿Con qué es ungido Cristo Jesús? ¿Con aceite? No. ¿Con qué es ungido Cristo Jesús? Con el aceite de la unción. No, es ungido porque produce, recibe la producción y da la producción que como resultado produce una unción, produce un aroma agradable, o mejor dicho, produce un aroma, ¿cómo lo llama Dios? Eh, un aroma santo, un aroma de elevación, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué Cristo se llama Cristo? ¿Cristo qué significa? Significa ungido. Mesías, ¿qué significa? Ungido. ¿Con qué se unge? ¿Con algo que se hace o con algo que se produce? Con algo que se produce. ¿En dónde se produce lo que se produce, lo que unge a Cristo Jesús? ¿En dónde se produce? No se produce en cualquier parte. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Por qué? ¿En dónde estaban aquí? En Éxodo, cuando leemos este Éxodo 30. ¿En dónde estaban? Estaban en la tierra prometida, estaban en Egipto, estaban en el desierto. Entonces, ¿por qué Dios les manda a hacer esto? Estaban en el desierto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y ellos de dónde tenían que sacar esto? Ellos no podían sacar esto. Así que mire, aquí por eso, en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, nos vamos al libro de Éxodo, al capítulo 37, para completar la idea. Éxodo 37, el último versículo, 37:29. Dice, e hizo el aceite de la unción y el incienso puro de especies aromáticas, obra de perfumador. Entonces Dios le pidió una cosa. ¿Qué le pidió Dios? Hagan, hagan aceite de la unción y hagan incienso puro. ¿Y ellos qué hicieron? Aceite de la unción e incienso puro. ¿Ya? Pero, ¿cuál era el requisito del aceite de la unción? Que no tiene este que hicieron. ¿Cuál era el requisito? El requisito era que las especies que tenían que ser, ¿cómo tenían que ser las especies? ¿Cómo tenían que ser los bálsamos? ¿Cómo tenían que ser los aromas? ¿Qué tenían que ser? ¿No anotó? Yo un poco, mirra fluida, no solo No, mirra. pero el domingo, Una medida. el domingo les habíamos dicho, ¿no anotó? Anote. Característica. Especies finas. ¿Cuáles son las especies finas? Las que se saca de Egipto. O sea, Dios les dijo, saquen lo mejor de Egipto, saquen las especies finas. Entonces, pero si está en el desierto. Ya, entonces especies finas. Entonces especies finas en el desierto. ¿Dónde encontramos en el desierto? No hay en el desierto, pero Señor, no hay en el desierto. ¿Dónde encontramos las especies finas? ¿Dónde se encuentran las especies finas? Entonces, nos vamos a ir allá, vamos a cruzar, vamos a ir a buscar en el otro lado. Así que Moisés les dice, vayan a espiar la tierra. Y ellos que fueron a buscar, ¿qué es lo que trajeron? Bueno, podían haber buscado especies finas ahí. Sí, podían haber buscado. Entonces, ¿de dónde está pensando? ¿En dónde está pensando Dios el momento que dice esto?
El momento que les está pidiendo algo que no podían hacer, ¿qué les está diciendo? ¿Cuál es el requisito? ¿El requisito cuál es? Que ellos produzcan. Amén. El requisito es que ellos produzcan. El requisito que ellos miren la heredad. El requisito es, por eso, el primer requisito, anote en su Biblia, las especies tienen que ser cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros hemos estado hablando de ser cabezas? ¿Para qué somos cabezas? Gis, si está ahí, porque Gis me recuerda su pregunta. Ahora me toca preguntarle, ¿para qué somos cabezas, Gis? Bueno, alguien que me quiera contestar, alguien que haya hecho el seguimiento, ¿para qué? ¿Para qué Dios desde el mes de enero? Yo me acuerdo claramente, porque desde el mes de enero dice, vamos a entrar al primer mes, al primer día, y para el primer día es cabeza, y ¿quiénes tienen que reconocer la cabeza? O sea, ya vamos bien, entonces pero ahora tiene sentido. ¿Para qué somos cabezas? Rocío, dígalo. Estaba yo salida no podía conectarme rápido, estaba como, Gracias, Gis. pues, ¿para qué somos cabeza? Bueno, me supongo que somos cabeza para ocupar la posición de hijos, pues somos cabeza para pensar lo que Dios quiere que pensemos. Anote, somos cabezas porque las cabezas dan un aroma y un sonido agradable para ungir. Cristo Jesús es el ungido. Y Cristo Jesús ungía. ¿A quiénes ungía Cristo Jesús? ¿A quiénes se unge en la Biblia? ¿A quiénes se unge? Se unge a los sacerdotes. ¿A quiénes se unge en la Biblia? Se unge a los reyes. ¿Para qué se unge a los sacerdotes y a los reyes? ¿Para que gobiernen bien? Para que sean cabeza. Por eso, para que sean cabezas. Gracias, Rocío. ¿Para qué? Para que sean cabezas, para que vayan al frente de las guerras, para que sean los más inteligentes, para que sean los representantes de Dios. ¿Para qué? Anote, Gis. ¿Para qué entonces? Anote, ¿sí? Para que den un aroma y un sonido agradable. ¿A quién? Es decir, son los mejores políticos, son los mejores verborreas, son los mejores, son los piquitos de oro, como alguien decía, los lenguas de Babilonia, son los expertos en economía, son los que hablan más bonito. No, son los que tienen, son los que llevan Dabar. Ahí sí. ¿Por qué le digo esto? Porque somos la casa del Dabar. ¿Y la casa del Dabar qué hace? La casa del Dabar, la casa de Mía, la casa de su pensamiento, la casa de su corazón. Mía, cuando hay Dabar, ¿qué hace el Dabar en tu vida? ¿Qué hace el Dabar en ti? ¿Qué hace el Dabar en tu casa? ¿Qué me dijiste que hace? Levanta. Levanta. ¿Qué más? Me permite mirar lo que está haciendo Dios. Y lo que hace Dios, ¿huele o no huele, Mía? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se gusta o no se gusta? ¿Qué más me dijiste? ¿Por fin puedo entender algo? Claro, da lugar, levanta, pone la cabeza, las personas en el lugar correcto. Me decías, antes no podía verme. Ya. Entonces, nosotros no percibimos, ¿sí? Con los ojos, nosotros percibimos con el espíritu. ¿Y el espíritu con qué se percibe? Anote, ¿con qué se percibe el espíritu? Anote, con la nariz, o sea, con el aroma. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué somos cabezas? ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Para qué son cabezas los reyes? ¿Para qué es la cabeza de su casa? ¿Para qué usted es la cabeza? ¿Para que usted levanta cabezas? ¿Para qué? ¿Para que estén bañaditos? ¿Para qué? ¿Para que sean obedientitos? ¿Para qué? ¿Para que estén sujetos a usted? ¿Para qué? ¿Para que usted se enseñoree de estos angelitos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos se escuchen bien,
para que ellos se huelan bien, para que ellos... Entonces, ¿qué es ser cabeza? Ser cabeza es oler y escuchar y dabar, dar un dabar. Y el dabar es un hecho, o sea, los hechos no son las palabras, sino las palabras unidas a los hechos tienen dos condiciones, aroma y sonido. Entonces, Éxodo 23, 30, 23, ¿ya anotó? Éxodo 30, 23 dice, toma especies cabezas. Entonces, ¿de dónde tenía que sacar esas especies cabeza? ¿De dónde? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está pidiendo Dios a Moisés? ¿Qué le está pidiendo en el desierto? ¿Qué le está pidiendo? Le está pidiendo, sean cabezas. Le está pidiendo, digan las cosas, tengan dabar. Le está diciendo, estoy en una época de dabar, porque resulta ser que los 40 días, ¿cuál es la característica de los 40 días después del Pentecostés? ¿Cuál es la característica? ¿Es la época de qué? Es la época de los 10 dabar. ¿Sí? Ahora sí, ya entramos en estos versículos. ¿Alguien más leyó? ¿Alguien leyó estos versículos? ¿Alguien leyó? Nadie. El domingo, entonces, el domingo, no importa que no la haya leído. Bueno, alguien leyó, alguien percibió en su casa. ¿Qué ha percibido en estos 3 días en su casa? ¿Qué ha percibido? ¿Ha percibido el olor de las cabezas o ha percibido solo a las cabezas sin olor? Bueno, no hay problema. Entonces, ¿sabe por qué no hay problema? No es que porque pase la prueba o no pase la prueba. Simplemente, ¿qué está recibiendo usted? Está recibiendo unción. ¿Para qué está recibiendo unción? Para ungir. ¿Y qué pasa si usted está recibiendo unción y usted no recibe esa unción? Si del cielo le están dando esa unción y usted no recibe esa unción, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Imagínese a un ungido, tan ungido la persona, que no unja nada. ¿Qué debe ungir el ungido? ¿Qué unge el ungido? O sea, yo fui llamado para ser ungido, Cristo Jesús del ungido. Pero, ¿qué es lo que ungió Cristo Jesús? A las cabezas y A las también a los pies. cabezas. Mire, ¿qué es lo que ungió Cristo Jesús? Éxodo 30, 26. ¿Qué es lo que quería que se unja? Éxodo 30, 26 dice, ¿qué dice? Primerito, ¿qué dice? Ungirás el santuario. Ungirás el santuario, Marcela. La tienda del encuentro. La tienda del encuentro. Tercero, ¿qué ungirás? Verso 27, ¿qué ungirás? La mesa. La mesa, ¿qué ungirás? Lea, nada más lea, siga leyendo. El candelero. El candelabro. El altar del incienso. El altar del incienso. El altar del incienso. ¿Qué más? El 28, ¿qué más? El altar del holocausto, con todos sus utensilios y la pila con sus bases. Y al último, ¿quién ungirás? 29, 30. A los sacerdotes. Y a sus hijos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Ah? Está ungiéndonos. No está ungiéndonos. Nosotros somos al último. Está ungiendo nuestra mesa. Primerito, no, perdón. Nosotros no somos al último. ¿Quiénes son primerito? ¿Quiénes son primerito? Las cabezas. Eso dice al principio. Cabezas.
Esto es para las cabezas. ¿Y las cabezas qué hacen? Las cabezas ungen. Ya, por eso ya saben cuál es su tienda de reunión. Ya sabe cuál es su mesa, ya sabe cuál es su pan, ya sabe cuál es su candelabro, ya sabe cuál es su altar, ya sabe cuál es su altar de incienso. ¿Para qué es la unción? La unción, entonces Cristo Jesús, ¿qué está ungiendo? Está ungiendo esto. Y al último, y como resultado de todo esto, ¿quién es el que termina ungiéndose? Entonces, ¿quién es el que unge? Uno mismo. Amén. Amén. Entonces, el ungido, Cristo Jesús, el que lleva incienso, el que da oraciones, el que está a la diestra del Padre, es ungido por el Espíritu, es ungido para él mismo oler agradablemente y con su unción unge su casa, unge su mesa, se llena de ese olor agradable y los que están ahí son ungidos para que hagan lo mismo y para que sean cabeza. Y con esta unción, ¿en qué se transforme esta unción? Entonces, ¿por qué Cristo Jesús es el ungido? ¿Por qué es el Mesías? ¿Por qué es el Cristo? Porque es Él el que produce la unción, el que recibe la unción y el que extiende la unción. Entonces, yo le estoy tomando la lección. O usted mismo, ¿qué está haciendo con el aceite? ¿Qué está haciendo con la unción que está recibiendo? ¿Qué está haciendo? Ah, pero si no se ha derramado aceite. Ah, pero si no se ha derramado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Entonces, ¿cómo usted ora? ¿Cómo usted recibe el incienso? ¿Cómo recibe la oración? ¿Y cómo usted puede extender esa oración? ¿Cómo? ¿Verdad? Entendiendo lo que es ser cabeza, entendiendo cuál es su nuevo nacimiento y entendiendo la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Dice, anote, ya anotó, toma las especies. ¿Cuáles especies? Las especies cabeza, anotó. Si no anotó, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a hacer? Si no anotó, me refiero a que si usted no tiene en su Biblia, en su espíritu, en su corazón, el hecho de que ser cabeza y dar un perfume, simplemente, ¿qué va a producir? Lo que produjeron ellos. Entonces, cuando produjeron en Éxodo 37, ¿qué le faltó a ese aceite? ¿Y qué le faltó a ese incienso? Al aceite del incienso, ¿qué les faltó? ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? Ser cabeza. Gracias, Rocío. Exactamente. Entonces, por eso, y el momento que no es cabeza, ¿en qué se convierte esa unción? ¿En qué se convierten esos aromas? ¿Se convierten en qué? Se convierten en cualquier olor. Y en cualquier olor, que no sea el olor el olor del Mesías, el olor del Cristo, resulta ser que parece que es el olor del Mesías, parece que es el olor del Cristo, pero parece que es alegría, parece que me ha ido bien, pero simplemente no hay el Cristo porque no hay la cabeza. ¿Y por qué no hay la cabeza? Porque su cabeza no lo recibió. Entonces, ¿qué es unción? ¿Qué es unción? Anótelo. Unción es la capacidad de ser cabeza para recibir dabar, que tenga un aroma, que tenga espíritu, que tenga olor, que tenga sonido. Y ese sonido, ese olor y ese ser cabeza se convierta en un sí, un amén de lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a usted? Le estoy pidiendo una pregunta. ¿Qué le estoy pidiendo a usted? Le estoy pidiendo, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Qué le estoy pidiendo? Rocío, ¿qué le estoy pidiendo? Ser cabeza y tener Libere aroma. su unción, libere
liberes unción, libere la unción que está recibiendo. Lea para que liberes unción. Pregúnteme para que liberes unción. Liberes unción para que ore, liberes unción para que unja, liberes unción para que su tienda sea tienda, liberes unción para que su mesa sea su mesa, para que su casa sea su casa, para que su heredad sea su heredad y para que eso sea cabeza, porque resulta ser que es cabeza, su tienda, su casa, su candelabro. Y usted ha aceptado que porque tiene el nuevo nacimiento, ya tiene la cabeza, claro, pero ¿para qué tiene la cabeza? Entonces lo mismo que se hace es, ¿para qué? ¿Para qué tienes la cabeza? ¿Para ti qué tienes el Espíritu de Dios? Anota, Gis, para que huelas bien, para que hables bien, para que tenga sonido tu dabar y para que tenga dabar tu sonido y que tenga espíritu. Si no, a todos podremos convencer y hasta nosotros mismos nos convencemos. Pero llegado el momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando falte dabar? ¿Qué va a pasar cuando falte dabar? ¿Qué pasa cuando falta dabar? Voy a la Biblia y recito la Biblia. Recito la Biblia y oro unas bonitas oraciones. ¿Qué va a decir Dios? ¡Ay, qué bonito oras! ¡Uy, qué bonito, qué bonito perfume que tienes! Pero a mí, ¿a qué me huele tu dabar? ¿A qué me huele? ¿A qué huele el dabar que no es cabeza? ¿A qué huele? A un deber. Huele a deber. Gracias. ¿Ya ves? Huele a deber. ¿Y el deber a qué huele? El deber huele a pestilencia. Chao, papito. Ya, mi príncipe, si quieres quedarte, puedes quedarte. Si no, puedes. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Segunda característica. Las especies tenían que ser finas. ¿Y cuál es la segunda característica? Anote. Y con la anotación hágase las preguntas. La segunda característica es que debían ser libres. Primera característica, ser cabeza. Y segunda, libres. ¿Libres de qué? Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que las cabezas libres que llevan unción, qué es lo que liberan? ¿Qué liberan? Liberan jubileo. Anote, liberan jubileo. ¿Y qué es el jubileo? El jubileo es el sonido que tiene olor. Olor a unción y olor a oración y olor a tienda, que es tienda de reunión, a testimonio, que es testimonio. ¿Anotó? Entonces, primero, ya hicimos la pregunta, ¿qué es ser cabeza? ¿Qué es ser cabeza? Ahora, ¿qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? Libre es la capacidad de las cabezas de liberar el sonido, de liberar el aroma. ¿De dónde? ¿O de quién? Del amado, de la amada. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? Entonces, ¿para qué le pregunto? ¿Para qué le digo que anote? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que libere el aroma que Dios le está dando como amada, para que libere el aroma que usted tiene a Dios para de ser amado y amado. Y eso no es lo bonito que huelo, sino lo que he producido. ¿Para qué he producido?
para que en lugar de amargura, en lugar de rebeldía, haya producido ¿qué? Mirra, haya producido ¿qué? Elementos del jardín del amado, elementos de la cabeza, y la cabeza es cabeza, porque tiene esos aromas y esos sonidos. Entonces, ¿qué es ser cabeza? ¿Qué es ser cabeza? Liberar, dar Oler bien. libertad. Perdón, Carlos, dígame. Tener un aroma bueno, oler bien, agradable. Ser cabeza es tener el aroma del amado, el aroma de la amada, producido ¿en dónde? Producido en la heredad. ¿En cuál heredad? La heredad que tiene raíces, y que las raíces ¿en dónde está? En las corrientes del jubileo. Entonces, ¿por qué les pide Dios a ellos hacer esto ahora? Porque lo que les está diciendo es, ¿por qué les pide? ¿Acaso no sabe Dios que está en el desierto? ¿Por qué les pide eso? ¿Por qué? Porque le está diciendo, ustedes tienen lo más importante. ¿Qué tienen? Tienen el espíritu del Dabar y el Dabar del espíritu para tomar posición y para saber que su heredad, para saber que ustedes son su heredad, para saber que ustedes reciben unción, y para saber que eso van a llevar a su heredad, pero eso tienen que llevarlo a la tierra prometida. Porque si desde ahora no llevan eso, ¿qué van a hacer cuando lleguen a la tierra que Dios les ha preparado? ¿Qué va a hacer cuando les llegue a la tierra que Dios les ha preparado? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con las cabezas? ¿Cómo estás, mamá? ¿Ya? Ahora sí, si quieres puedes bajar. Chao. Ya, un beso. Dios le bendice. No van a producir el aroma agradable en la heredad que Dios les estaba dando. Amén, Rocío. Entonces mire, van a llevar lo apestoso, van a llevar el deber, van a llevar el dabar. Ya que el dabar les está esperando con aroma agradable y ellos apestosos, ¿qué va a pasar? Simplemente van a friccionar, ¿eh? Van a producir ¿qué? Fricciones. ¿Y a dónde les va a afectar? ¿A dónde les afecta? A la cabeza. ¿A dónde más les va a afectar? Si les afecta a la cabeza, ¿a dónde les afecta? ¿Sí se acuerda del orden? ¿Sí se acuerda del orden que dio Dios? ¿A dónde más? ¿A dónde afecta? ¿No se acuerda del orden? Lea. Al santuario. Verso 26, verso 27, verso 28, verso 29. ¿A dónde afecta? Al santuario, gracias. En una sola palabra afecta al santuario. Entonces, mire, a pesar de la menorá ser la unción, le dice, la menorá tiene que recibir la unción de la cabeza, de lo que es cabeza, tiene que recibir la unción de lo que se debe liberar. Es decir, la cabeza debe liberar al novio, y el novio debe liberar a la cabeza. Entonces estamos en este tiempo de liberar esas cosas. ¿Para qué es usted cabeza? ¿Para qué le llamó a ser cabeza a Dios? No para libertad, sino para liberar. ¿Cuál es la diferencia? A libertad. La libertad es una posición, es una condición. Pero el verbo liberar, ¿cuál es el significado del verbo liberar? ¿Cuál es el significado del verbo liberar? Libertad es una condición. Liberar es un verbo. Entonces, ¿las cabezas qué? ¿Fueron llamadas a libertad o fueron llamadas a liberar? ¿A qué fueron llamadas? Anote,
Gis, las cabezas fueron llamadas a liberar unción, a liberar oración y unción. Pero la oración y la unción deben tener dos características. Deben llevar sonido de jubileo, y deben llevar aroma. ¿Aroma de qué? Aroma de novio. ¿Aroma de qué? Aroma de, perdón, de novio. Aroma de heredad. Aroma de santuario. ¿Anotó? Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿alguien quiere liberar, por favor, su cabeza? ¿Le gustaría liberar su cabeza? Ya no va a hacer preguntas. Si no, a alguien le gustaría liberar su cabeza. ¿Quién? Rocío. Amén. Amén. A ver. Libere, por favor. Libere su aroma. Libere su cabeza. Por eso libéreles a sus hijos. ¿Sí? Libérele a ese esposo que está ahí. Libérele a esos hijos que están escondidos. Libéreles a ese novio. Libere esa heredad que está ahí, que está en usted. Libere, por favor, libere. Entonces, el día viernes tuvimos un tiempo no de libertad, sino de liberación. No de liberación de espíritus. No de liberación de espíritus inmundos, sino por el contrario, Dios a esos nunca les va a liberar, pues obvio, sino liberación de espíritus con aroma. Entonces, este día viernes, por favor, prepare, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de oración ya sabemos, pero ahora, en lugar de oración, me gustaría decirles, a ver, vamos a liberar. ¿Puede liberar usted alguna pregunta? ¿Puede liberar una oración? ¿Puede liberar un comentario? ¿Puede liberar un aroma agradable? ¿Puede liberar una enseñanza que ha recibido? ¿Puede liberar algo de lo que ha leído este día? ¿Puede liberar algo de lo que ha producido su casa? A ver, ayúdenme. Libere algo de lo que Dios ha producido en su casa y libérelo a través de sus palabras. ¿Por quién empezamos? Amén. Amén. Nancy, libérenos lo que Dios está liberando en su casa. No me dirá de liberándome de la enfermedad, por favor. Liberando algo que huela bien, algo que tenga dabar. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Súper bien. Bendito Padre, te damos gracias porque estamos en un territorio, Señor, donde estamos posesionados y como hijos podemos, bendito Dios, llevar ese aroma al novio, a nuestro amado. Queremos, bendito Dios, liberar todo el espíritu que tienes para nosotros, el temor a Jehová, es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el conocerte, el ser uno contigo, ese memorial. Amén. La inteligencia, el consejo, el poder, espíritu de Yahweh, ese es el que queremos liberar. Que nuestras cañas sean llenas de esa esencia, de ese espíritu para liberar esa luz que solo tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, como les había comentado, gracias por las personas, gracias por la casa del Dabar. Si Dios nos ha permitido liberar esta unción, eso es lo que queremos llevar. Como les había comentado, ahora les comento a todos y para la grabación los que Dios mediante puedan unirse. Nosotros nos enteramos de un doctor en los Estados Unidos que es especialista, que es terapista, que es doctor, que es neurólogo y bueno, y para seguir con el proceso de Gabriel. Pero para lograr una cita con este señor pasan meses, no es tan fácil. Así que nosotros lo que hicimos, por referencias, hicimos el intento. Y claro, pasó algunos meses y
no conseguimos que para este mes de junio podamos hacerlo, podamos ir. ¿Hacia dónde vamos a ir? Es a Florida, del lado de la Florida. Ayer había mencionado que era del lado de California, ¿no? Es del lado de la Florida, un sector que se llama Júpiter, ahí es donde tiene el consultorio. Y esto es cerca también de donde está Alexandra. Entonces, Dios nos ha dado esta oportunidad de ir, pero como ven, Dios nos da la oportunidad como Casa del Dabar de liberar nuestra oración, de liberar, para eso llevar también nosotros. Y de eso también, si Dios nos ha permitido recibir lo que venga de Dios, y eso pueda dar Dabar y pueda extender el Dabar, porque eso es lo más importante que Dios ha dejado y que Dios está dejando en esta época. Así que yo les agradezco por sus oraciones, les agradezco por sus preguntas, pero por sobre todas las cosas, porque la casa pues tiene cada miembro, cada parte, cada miembro de ese cuerpo de Cristo, pues funcionando de la manera que Dios nos ha permitido. Así que contamos como casa con ustedes. Por favor, unos días antes o cuando podamos hacerlo, si podemos orar para que también como casa seamos enviados, yo les agradezco. ¿Y qué más? Y bueno, el viaje es el 11 o el 14, no estoy seguro en esto. El 11 me dice la Pau. El 11 estamos viajando. Vamos a continuar con las enseñanzas desde allá. Por supuesto que sí, porque no vamos a cerrar nuestra boca ni apagar el sonido, ni apagar el ser cabezas. Y desde ahí hasta acá, pero que también se escuche por allá. Así que Dios mediante, ahí vamos a hacerlo. ¿Alguna pregunta, por favor? Y como casa, ¿qué necesitamos aquí? Pues que sea el impulso de que se libere esa unción, que se libere ese aroma, que se libere ese dabar. Y eso es parte de los que estamos aquí y parte de los que vamos. Así que, por favor, con toda confianza, usted libere, por favor, que no son preguntas, no estoy tomando la lección, solamente estamos dando lineamientos porque estamos en el tiempo del dabar. Recuerde, estamos en el tiempo del dabar. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Dígalo con confianza, María Paz. Como casa les podemos enviar. Claro que sí, por favor. Amén. El día más próximo a nuestro viaje, cuando nos reunamos, ahí les voy a pedir, por favor, que oremos, ¿sí? Que alguien pueda orar. Ya, ahí estás, sí. Ya, ahí te puedo escuchar ya, mi amor. Sí, te escucho, María Paz. Dime. Maquito, ya puedo orar. ¿Quieres orar ahorita? Claro que sí, preciosa. Claro que sí. Ya, mi amor. Te escuchamos. Gracias, Señor, porque tenemos vida, porque tú nos cuidas. Gracias porque tenemos comida. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tenemos dinero, comida. Cuídales a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a mis tías. Amén. 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 Entonces, ahora sí va, ya con esto dicho, vamos a ver en el versículo de Esther, qué es lo que pasó. Como decía Erika, entonces el día es un día de decretos. La pregunta es, Esther, Esther 8, ¿verdad? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Qué es lo que tiene este 8:9? Ya hablamos. ¿Qué es lo que tiene? Primera característica.
¿Tiene cabeza este acontecimiento? Erika, si quiere ayudarnos, por favor. Vamos con Bueno, eso. no tiene cabeza ese acontecimiento. Debió haber tenido sonido y cabeza, pero no tuvo. Amén. Muchas gracias, Erika. Ahora dígame, ¿por qué no tiene cabeza? Porque ellos desviaron todo ese, o sea, no hicieron lo que era justo, sino que se fueron hacia la matanza, hacia esclavizarse más de ellos. Erika, justamente por eso es para mí importante, porque mire, detrás de este acontecimiento que parece súper chévere, hay un acontecimiento súper importante que tenemos que ver en el día 23. ¿Qué pasó en el día 23? Esto pasó el día 23. Esther 7:9. Si alguien quiere leer o les leo yo. Libere por favor su dabar, libere su Biblia, libere su corazón. Esther 7:9. 7, 9 y 10. Tengo pocos minutos, pero esto es importantísimo para entender nuestro proceso, el ser cabezas y lo contrario que este día puede ser. A ver, dice Marquito, Jarboná, uno de los... Ay. Sí. Se fue. Parece que aplastó algo incorrecto. ¿Alguien más que nos pueda leer? Yo, Pastor Marquito, buenas tardes. Y Buenas dijo tardes. Jarboná, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgalo en ella. ¿El 10 también? Sí, por favor. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apació la ira del rey. Anote ahí. El día 23 ocurrió este suceso. ¿Y por qué es importante este suceso? Porque ahí se mostró las cabezas. ¿Cuáles fueron las cabezas? Cabezas. ¿Qué perfume? Entonces, ¿qué sonido? ¿Qué sonido se... Vamos con lo que decíamos. ¿Qué es el cabeza, Gis? ¿Qué sonido se escuchó en ese día? Gis, ¿qué sonido? A ver, el sonido del día que se vengaron los israelitas y le ahorcaron a sus propios enemigos ese día. No, el día 23 le ahorcaron a Amán, un día como hoy le ahorcaron a Amán. Entonces, ¿qué sonido de cabeza se escuchó ahí? No, pues eso no me parece que era cabeza, porque no, igual no estaba bien coger en represalia así, ¿no? Y ahorcar y traer maldición ahorcando a alguien en un madero, ¿no? Ya, ¿y qué sonido de cabeza emitieron Mardoqueo y los judíos? ¿Qué sonido de cabeza? ¿Parecido al de Amán? ¿O un sonido? Claro, parecido. De libertad. ¿O un sonido con dabar? ¿O un sonido con dabar? ¿O un sonido que olía? Entonces, ¿a qué olía este? ¿A qué olió esto? ¿A qué olió esto en los cielos? ¿A qué olió? Feo. Exacto. Olió, apestó a deber. No había dabar aquí. No hubo dabar. Lo que hubo es venganza. Lo que hubo es retribución. ¿Y a qué olía? ¿Olía a novio o olía a muerte? Olía a maldición. ¿Olía a maldición o olía a bendición? Maldición. Entonces, ahí le pusieron.
Entonces ahí les puso, ahí ellos estaban viendo y veían judíos y no judíos. Pero nadie levantó la cabeza a decir, por Dios, por favor, estamos dentro de los 40 días. ¿Qué pasó en los cielos en los 40 días? Después del tercer mes, después del derramamiento de Pentecostés, ¿qué pasó? En los cielos, ¿qué sonidos había? Liberen, liberen la oración, liberen las cabezas, liberen el aroma del novio, liberen. Entonces, por eso hoy es importante este día. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha pasado este día? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ¿qué ha pasado estos días? ¿Verdad que ha pasado cosas bonitas usted? ¿Verdad que está alegre? Pero ¿de qué le sirve esa alegría si usted no libera la cabeza, si usted no se libera como cabeza, si usted no libera su tienda que es cabeza, si usted no libera al último su sacerdocio? Primero lo que tiene que liberar es su tienda, tiene que liberar la menorá, tiene que liberar su espíritu, tiene que liberar su pan, tiene que liberar su altar, tiene que liberar su olor agradable, tiene que liberarse de esos sacrificios, tiene que enterrar eso viejo. ¿De qué? ¿De qué le sirve esa alegría? No sé si me explico ahí. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo, por favor? ¿Qué es lo que me está dando, por favor? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que me está dando? Por eso yo insisto, bendita sea la casa del Dabar, que con una palabra y una pregunta me liberan ese olor agradable. Pero si no hay así una respuesta, si no hay, ¿significa qué? Significa que a Marco no le están dando la lección. Significa que usted está trancándose y está trancándose en una alegría pasajera, pero y está haciendo cabeza, pero una cabeza cualquiera. ¿Pero qué? Pero que está alegrándose porque ha ganado una batalla. Pero este es un día de derrota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se liberó el Dabar. ¿Y qué se liberó? Se liberó la peste. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted ahora? Tengo 7 minutos. Gracias. ¿Dónde está? Nancy ya se fue, pero dejó liberando una oración. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le está pidiendo Marco? ¿O qué le está, no qué le está pidiendo a Marco? ¿Qué nos está dando Dios? ¿Qué nos está dando Dios? Unción. ¿Y qué es la unción? La unción es para liberar, no para darnos libertad, liberar. ¿Y liberar qué? Liberar a las cabezas y liberar el sonido correcto y liberar el aroma correcto. ¿Anotó? Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando, ya no tengo más tiempo, ya no le voy a sacar, ya no le voy a sacar la liberación, sacándole, no. Por el contrario, yo creo que sí, Dios nos ha ungido, nos está dando unción y nos está dando dabar y nos está dando tanta bendición. Dios mediante el día viernes, el día sábado, continuamos liberando. Pero libere. Y el día sábado seguiremos en este proceso de que se libere la unción, de que se libere el incienso, de que se libere la oración, de que se liberen las cabezas, para que su santuario, su casa, sus raíces completen el proceso de Dios. Porque el cuarto mes, ya hemos hablado de liberar la peste. El cuarto mes, ¿qué se libera? Si no se libera lo correcto, ¿qué se libera? Se libera el hambre. ¿Qué es el hambre? Bueno, el domingo, Dios mediante, bueno, el sábado, o cuando Dios permita. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Qué va a liberar? Hoy, apenas se acabe eso, ¿qué va a liberar usted? Yo la cabeza, Marquito, para que lleve emoción, para que lleve sonido de dabar.
Ya, entonces, anote y hágalo, porque eso le está haciendo Dios. ¿Qué le va a liberar a usted, Carmita? Ahorita termina y usted lo hace. ¿Qué va a liberar, Carmita? Carmita Dávalos. Sí. Los pensamientos, el pensamiento de las raíces. Libere, mire aquí. Libere nuevamente. Dos cosas para todos, por favor. Lean Esther 7:7 para que libere. Pero mejor, lean Esther 7:8. Perdón, 8. 8, ¿dónde estaban? 8, del 9 al 17. Y libere todo lo contrario que ellos liberaron, porque ahí no hay ninguna palabra que sea parte de los dabar de Dios. Ninguna. Entonces usted libere todo lo contrario. Poder. Shema, si me escucha, dejad con el espíritu y libere. Necesitamos que libere oración y unción. ¿Sí? Hoy no le voy a ungir ¿cómo se llama? Todos estos días son de unción. Dios mediante el viernes o el sábado haremos hasta con más señas, con señas haremos la unción. Pero la unción, eso solamente es como lo que está sucediendo dentro del proceso de Dios de unción. Así que libere su unción, libere su oración. Y lea Éxodo y Esther, lo mismo que leímos. Y todo lo que usted vea que no es parte del dabar, ya no libere eso, sino libere todo lo que Dios libera. Imagínese la tienda, el santuario, etcétera, etcétera. Amén. El día viernes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, el día viernes vamos a seguir liberando lo que Dios ha liberado. Entonces, es una época de liberar. Más necesitamos más unción, más incienso, más unción, más incienso. Para nuestra tienda, nuestra casa, para nuestro santuario. Necesitamos. Eso es lo que está dando Dios. Eso es lo que hizo Dios en esa época y eso es lo que Cristo Jesús hizo. Amén. Bueno, un abrazo. Gracias nuevamente por ser casa del dabar. Y gracias porque no le contestan al pastor. Amén. Sino porque somos casa del dabar, que recibimos dabar ungido con incienso y eso lo llevamos a nuestra casa y lo llevamos hasta el resto del mundo. Así que si Dios nos ha permitido ahora, pues todos estamos en las mismas condiciones. Que no salgamos o no entremos sin ser cabeza y no seamos cabeza por ser cabeza, sino que porque como Cristo era, llevaba dabar, llevaba sonido, llevaba siempre un aroma de vida, un aroma de santuario, un aroma de jubileo. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo, bendiciones. Amén, gracias, bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias.